La grabación. ¿De qué modo? Bueno, se los voy a contar. Esperen que voy a compartir pantalla. Vamos acá. Esto lo tienen, es un Power que dice material didáctico eje 1. Ok. Esperen que voy directo a la prueba que tomaron los psicólogos para ver en qué momento un niño o niña empieza a comprender el engaño. A ver, debe estar mucho más acá. Acá, es esta tarea. Es una tarea que es muy sencilla, que se llama tarea de falsa creencia. ¿Sí? La tarea de falsa creencia evalúa la empatía en desarrollo temprano. Les cuento que igual fíjense que la tarea de 1985 ha ido cambiando. Pero es muy interesante cómo estos investigadores la han utilizado con distintos niños, con distintas patologías, con distintas culturas. Y en ciertos casos se encuentran diferencias, en otros no. Y en otros casos son datos muy llamativos y muy interesantes. Pero la tarea fundamentalmente presenta a dos niñas. Esta, vamos a llamar, creo que Baron Cohen utiliza estos nombres, Sally y Ann. Entonces vamos a llamarlas, no sé, Laura y María. Laura es la rubia, María es la de rojo. Entonces, Laura lo que hace es salir de la escena, se va de la casita. Queda María, y María lo que hace es esconder esto que es como una pelotita, una manzana, lo esconde en la cartera. Entonces, Laura, ¿sí? La nena rubia que se había ido de escena, ¿en dónde creen que va a encontrar la pelotita? ¿En la caja o en la cartera? Yo creo que en la caja, que es donde la dejó cuando se fue. Tal cual. En el último lugar donde vio la pelotita es en la caja. Así que no sabe que la otra nena la engañó. ¿Sí? Pero yo, al escucharte, Melinda, me doy cuenta que vos sí comprendés el engaño. Comprendés que la otra persona ha sido engañada. Que no vio la situación y que ahora cuando llegue la va a buscar en el primer lugar. Perfecto. Eso lo podemos complejizar hasta las estafas que vemos hoy día a día, en todos los niveles, lamentablemente. Entonces, ¿cuándo podemos ver Perdón, Sí. profesor, disculpa, pero ¿por qué vos decís que es un engaño? ¿La nena no podría hacer como una broma o ponerla en la cartera para llevársela? ¿Por qué se toma que en esa investigación que es un engaño? No me queda claro, ¿por qué se...? No, por ahí no un engaño en el sentido de querer hacer un daño, ¿ok? Sino que vos te pones en el lugar de la chica, que digamos cambió su perspectiva, que no lo sabe lo que está pasando. ¿Se entiende? Esto evalúa fundamentalmente como gran constructo de la psicología la empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro. ¿Sí? Entonces, vos acá podés ponerte en el lugar de Laura y comprendés que la va a buscar en este primer lugar. ¿Sí? Lo podemos llamar engaño, lo podemos llamar de otras maneras, tenés razón. Ellos lo llaman tarea de falsa creencia, ¿sí? Porque va más a nivel cognitivo, Ana, esto que te digo de comprender que vos podés, que en cierto punto alguien puede violar tus expectativas, ¿sí? No necesariamente para hacer daño, tenés razón. Yo por ahí a veces lo tengo como
desde ese lugar. Puede ser una broma, totalmente. Lo hacemos todo el tiempo, sí. Pero a lo que voy, esa que es algo muy humano, muy específicamente humano. Eso, ¿entienden? Los animales no lo hacen voluntariamente. ¿Qué sé yo? Yo tengo a mi perro acá y me esconde cosas, pero yo creo que las esconde para él, no es que me está... No, es como un juego también, porque yo cuando lo veo me divierto, pero no es en ese sentido, ¿no? Y algo interesante de esta prueba es que los niños y niñas comprenden, contestan como me contestó Melinda a partir de los 4 años y medio, ¿sí? Antes no. Y yo les pregunto, en un caso de niños que tengan algún problema en ponerse en el lugar del otro, que no comprendan las bromas, que no comprendan las metáforas, que no comprendan los chistes, ¿cómo creen que les va a ir en este tipo de tarea? Y posiblemente no muy bien, digo, porque no tienen como esta posibilidad de pasaje de pensamiento, imagino. Sobre todo también por lo que he visto en el caso, no sé, de niños con diagnósticos de autismo, por ahí lo que le cuesta comprender estas situaciones, que quizás para uno es un chiste, una broma, y que ellos o ellas no lo pueden entender de ese modo. Exacto. En el autismo, ¿sí? A ver, podemos hablar de autismo y niños y niñas con síndrome de Asperger también, que es muy interesante en el sentido de que allí la falla fundamentalmente está en lo social, más allá de que el autismo o el TEA, ¿sí? El trastorno del espectro autista, también tiene diversos niveles, porque puede haber niños diagnosticados con TEA, trastorno del espectro autista, con lenguaje, pero hay otros que no. Hay algunos que presentan retraso y hay, si tomás también, si alargamos un poquito la dimensión y tomamos a los niños con síndrome de Asperger, muchas veces tienen una inteligencia lógica muy alta, además de que desarrollan lenguaje. Entonces, es una dimensión muy larga, muy grande, pero a todos lo que los hermana es a que hay un problema en la comprensión social, en la comprensión de la cognición social, de ponerse en el lugar del otro. Por ahí no entienden los chistes, no entienden las metáforas, se mandan macanas a nivel social. Por ejemplo, yo fui acompañante terapéutico mucho tiempo, hace muchos años, y tenía una paciente con síndrome de Asperger. Y de repente subíamos a un colectivo o al subte y alguien sin querer la tocaba. ¿Sí? Porque bueno, cuando el subte está más o menos lleno o lleno, nada, te rozás. Entonces, ella lo que dijo, uno a veces, a mí me ha pasado, uno piensa para adentro, uy, qué feo, me tocaron, me dejaron sudor, no sé. Lo que hace la persona con síndrome de Asperger es expresarlo, no tiene vergüenza. ¿Se entiende? Y entonces le pasa lo mismo en el aula, porque vieron cuando, ¿qué pasa en el aula? O por lo menos, no sé, pasaba en mi tiempo, cuando había un niño o niña muy inteligente, que levantaba la mano todo el tiempo. A ver, no, está bueno, quedás bien con la profesora, pero mostrarte tan traga, llega un momento, no sé, en mi época era el traga. Claro, vas a ser blanco de bullying. Y es importante que te des cuenta de eso. O sea, no levantes la mano todo el tiempo aunque sepas la respuesta, porque probablemente los otros niños te van a bullear. Pero es difícil darse cuenta de eso. Yo tenía un compañero que no le importaba, no quería quedar bien a nivel social, solo tenía mucha ansiedad por responder. Pero no es una buena estrategia social, lamentablemente, ¿no? Pasa también, yo creo, en el ámbito laboral. Pero bueno, es interesante. Y eso lo podés detectar con este tipo de pruebas. Ana, ¿querés comentar algo? Sí, yo tuve un alumno con Asperger Sí. y teníamos el acompañante terapéutico y además 20 pequeños acompañantes terapéuticos. Y eso creo que lo ayudó tanto en ese transcurso del año,
porque los propios compañeros lo ayudaban, ¿sí? Había tanta empatía que él empezó a aprender de los propios compañeros, y en un momento se decidió que este acompañante terapéutico ya no ingresara al aula y él estuviera como uno más, porque el resto lo alojó, lo sintió, lo acompañó, y ya no era el nene raro, el nene que había que dejar, el nene que no había que hacer ruidos o que no había que hacerle bromas y demás. Por eso creo que la empatía es tan importante en los chicos y que después poco a poco la vamos perdiendo, no sé por qué, pero en general, y lo veo muchísimo ahora después de la pospandemia, no somos empáticos, como que somos muy individualistas y ya nos está importando el resto, ¿sí? Cuando vos decías de alumno que levanta la mano, ahora los chicos ya no levantan más la mano, ¿sí? Ya lo largan esto, y a veces, muchas veces los maestros decimos, mira, vos no lo digas porque así dejás pensar al resto de los compañeros, ¿sí? Así que me parece importante esto, ¿no? De la empatía de los propios chicos. Está buenísimo. Yo lo que estaba pensando es que en el caso de la integración infantil, como vos bien decís, probablemente lo que pasó con esos alumnos es que han sido psicoeducados. En el caso mío, nunca vino una psicopedagoga, alguna maestra, o un psicólogo o psicóloga a contarnos que por ahí algún compañero podía tener, no sé si un problema, pero algo diferente y que hay que ser tolerante y que hay que comprender. Muchas veces tampoco, bueno, me acuerdo un caso que incluso salió en los medios donde, bueno, vieron que ahora también está muy en los medios lo del chat de mamis, pero bueno, lamentablemente a veces se pelean porque hay algún niño o niña que tiene algo diferente, puede ser algún problema de conducta, déficit de atención e hiperactividad, y entonces también es como que se le agarran los padres, y entonces lo que falta, como vos bien decís, es tolerancia. Si los niños y niñas no ven la tolerancia en los padres, es complicadísimo. Ayer las madres, ¿lo vieron? Se agarraron en la puerta del colegio delante de los niños y niñas, se metieron dos papás y uno perdió un ojo. O sea, una locura total. Entonces, está buenísimo, Ana, esto que decís, porque estás llevando la teoría a la práctica. Yo no, a ver, cuando empezó la pandemia yo dije, o salimos mejores o salimos peores. ¿Ustedes creen que salimos peores? ¿Tienen la hipótesis de Ana? Yo no lo sé. Bueno, a ver, cuenten ustedes sus impresiones. Yo personalmente creo que por ahí atribuirle, digo, a la pandemia, esta cuestión medio mesiánica de volvernos buenos o volvernos malos, deja como de lado un montón de análisis que por ahí es necesario tener en cuenta, digo. Me parece que es como un poco simplista o reduccionista, digo. Yo creo que se potencian como las capacidades o las formas de ser de cada uno, de cada una, que algunos, bueno, las habrán sabido encauzar para buenos lados, o como se les quiera decir, y bueno, quizás otras no, pero me parece que es como dejar de lado un montón de variables que influyen en nosotras como personas, y no sé, no me atrevería a hacer una generalización de este tipo, no, al menos sin datos. ¿Alguien quiere comentar? A ver, Ana, profundiza un poquito tu hipótesis. ¿Por qué decís que esta condición que tenemos los seres humanos de poder ponernos en el lugar del otro, en cierto punto se está yendo para el lado más maquiavélico, si se quiere? Bueno, yo a la tarde trabajo en un equipo de orientación escolar y nuestra función es como ser un nexo entre las familias y la escuela. Y a partir de este año se han generado situaciones como las que pensaba, esto de la individualidad, que hay mucha queja hacia la maestra, por ejemplo, y le dicen, mira, mi hijo no sabe tal cosa, le tenés que dar tal cosa. O sea, como que imponen qué hay que dar y qué no hay que dar.
Y a veces los chicos por ahí en algún momento saben cómo multiplicar y a veces no, puede pasar. Entonces por ahí las madres se ponen sumamente ansiosas y se quejan, y en vez de por ahí hacer la queja frente a la maestra o pedirle a la maestra en vez de quejarse, van a una supervisión y la supervisora no sabe nada, la conducción no sabe nada, la supervisora nos llama a nosotros porque hay muchas quejas contra esa maestra. El famoso chat es muy común ahora, no se puede escuchar qué pasa con esa maestra, qué está enseñando, cómo está enseñando, a quién está enseñando, ¿sí? Entonces, a mí particularmente lo que me pasó el año pasado con respecto a este año es que la gente es como que le importa, a la familia le importa solamente su hijo. Si hay un niño que pega, una niña que pega, y bueno, hay que sacarlo del aula, porque está molestando al resto, no los deja tranquilos, la maestra no puede enseñar. Y lamentablemente todos los días tenemos que ir a las escuelas porque hay este tipo de pedidos. Saquen a este chico porque mi hijo no puede estar aprendiendo. Y la escuela, que se supone que es un lugar de inclusión, le cuesta mucho arrancar con estas situaciones, ¿sí? Porque tuvimos otras situaciones por trabajar y ahora de a poco estamos con todos los chicos, porque al principio de año estábamos en esta burbuja de 10, 15, ahora tenemos a los 30, entonces habituarnos otra vez a esto nos está costando, y muchos chicos por ahí no estuvieron aprendiendo el año pasado, entonces tienen otros ritmos y uno le dice, bueno, yo tengo que dar las cuentas de 2 cifras, sí, pero mi hijo no sabe las de 1, bueno, tengo que volver atrás, sí, pero ¿por qué tenés que volver atrás si mi hijo sabe las de 2 y quiero las de 3? Así que es un constante negociación y para mí como que lamentablemente no, por ahora, por este año, en lo que veo en educación, no lo veo muy bien. Ok. Está bueno también lo que dijo Melinda, o sea, pensar los datos. Entonces, también me gustaría que se lleven herramientas en ese sentido. A ver, les voy a mostrar una investigación en un ratito. Quiero cerrar también el tema de esto de la empatía, ¿sí? Les quiero contar cómo se evalúa en infancia temprana. Además de la tarea de falsa creencia, a ver, vamos para arriba, a ver, está. A ver. ¿Esto se los mostré la semana pasada? Yo creo que no. Ok. También es del mismo autor, de Baron Cohen. Es una prueba que se llama lectura de la mente en los ojos. Entonces, lo que se hace, lo que hacemos muchas veces los psicólogos cuando queremos evaluar estas capacidades, porque está bueno lo que estamos discutiendo. Tener esta capacidad no significa que seas bueno, ¿sí? Porque significa que tenés la oportunidad de ponerte en el lugar del otro. Pero eso también lo puede hacer una persona con desarrollo típico, lo puede hacer una persona en el teatro, es una habilidad que nos permite ser actores, pero hay personas que lo pueden hacer que son muy empáticas, que suelen ocupar lugar de poder y que son manipuladores y que no necesariamente pueden tener objetivos muy sanos, ¿no? Que esto es lo que pasa muchas veces en la psicopatía. El psicópata no es que no tiene empatía, en realidad hay hay un problema en esa empatía que lo hace trabajar para daños, fundamentalmente, de distinto tipo. Entonces, esta es una prueba que son generalmente 40 imágenes de este estilo, entonces yo se las hago a ustedes. Les pregunto, ¿qué tipo de emoción ven en estos ojos? Aterrado, arrogante, soberbio, o, esperen que corro esto, o feliz. No tengan vergüenza. A mí personalmente me pasa que depende si miro un ojo, el otro o el conjunto, digo, porque veo como, no sé, como sentimientos, emociones, si se quiere, diferentes. Ajá. A mí me pasó un poco lo mismo también. Pero bueno, yo Es más, Me quedo más con el aterrado. claro.
Muy bien. El ojo abierto totalmente, sí, me parece como hasta sorprendido. Sí. Compartiendo un poco la mirada de Melinda de adoptar alguna de las dos miradas, a veces pero sí, yo también me guío más por el aterrado. Bien, la respuesta correcta es aterrado, ¿sí? Tienen razón, es que tampoco el Baron Cohen, que es el que creó el test, no la hace tan fácil, ¿no? Pero lo interesante es que las personas que tienen una falla en esto que estamos hablando, que tiene que ver con la teoría de la mente, con la capacidad de entender las emociones del otro, porque si yo veo una persona llorando, puedo identificarme y preguntarme qué le pasa, ponerme en el lugar de esa persona y entender que está sufriendo. Y esto es lo que estudia Baron Cohen de una manera, digamos, más experimental, ¿sí? Algo interesante que también descubrió es que los padres, a veces, que tienen niños o niñas, que están, es algo que afecta más a los padres, por eso hablo más en masculino. También hay nenas que pueden tener una falla en la teoría de la mente, y también puede haber nenas con trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger, pero son las menos. Pero es interesante que en los padres a veces cuando les tomás este tipo de pruebas no les va muy bien, ¿sí? Así que es algo que no soy tajante, pero bueno, hay como una relación. No entendí. ¿En padres de niños varones con autismo o en padres varones que tienen un diagnóstico de autismo? Padres y madres, después les dejo el paper, es de un autor argentino que se llama Politis, y él tomó estas pruebas, distintas pruebas que miden teoría de la mente, y encontró que no les va muy bien en relación a padres que no tienen niños con autismo. ¿Sí? Entonces, fue un estudio comparativo. Ana mira con cara, ahí te estoy leyendo las emociones, Ana, a ver. ¿Y por qué? No, excelente pregunta. En el autismo, en este momento, por lo menos hasta hace un año que estuve leyendo sobre el tema, no hay una etiología clara, no hay una causa clara, ¿sí? Durante mucho tiempo se le echaba, durante la hegemonía del psicoanálisis en el mundo, se le echó mucho la culpa a la madre, ¿sí? Creo que había una teoría que decía la madre fría. Nada, la verdad que no había ninguna evidencia para decir eso. Generó muchos problemas porque generó culpa en las mamás y no hay evidencia. Hay un autor que trabajó sobre esto, psicoanalista, pero que tenía estas teorías, que es Bruno Bettelheim, pero bueno, no hay evidencia. Después la otra evidencia, que si no me equivoco es más a fines de los 90, pero es más contemporáneo, fue una teoría explicativa donde un científico salió a decir que era por las vacunas. ¿Le suena? Entonces, él decía, creo que había un exceso de mercurio y empezó a publicar artículos en revistas de primera línea, donde se están publicando ahora los resultados de las vacunas que estamos tomando, ¿no? Que nos están dando. Y el tipo publicó artículos donde planteaba esto, la influencia de la vacuna sobre el desarrollo del autismo. Entonces, investigadores de todo el mundo le empezaron a decir, a ver, mándame los datos, quiero revisarlos yo también. Y encontraron que fue un fraude. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? El daño ya estaba cometido. La revista científica retiró el paper, sacó una fe de ratas, pero ya los medios de comunicación masivos ya habían salido a decir que había una relación entre las vacunas y el autismo, cuando no lo había. Pero bueno, como cierre de la cuestión sobre autismo, no hay causas claras. No hay causas claras, sin embargo, van más para el lado de la biología, ¿sí? Genética y neurología, fundamentalmente. Porque cuando No puede ser comparan... como... Sí, Melinda. Perdón. No, pienso, digo, porque esto que vos decís, yo he estado leyendo sobre autismo y si bien hay una cuestión genética, digo, quizás, no sé si es porque a mí me gusta complejizar todo, pero digo esto de tener en cuenta como todas las posibilidades que se pueden dar.
Digo, quizás la cuestión genética, quizás un tipo determinado de crianza que favorece a que eso se potencie. Digo, no sé si es tan No, totalmente. causal. No, sí, coincido con vos. No hay ningún rasgo, y a rasgo me refiero, por ejemplo, a que tengas una patología, o a tu altura, o a tu peso, en donde no haya una interacción entre genética y ambiente. En realidad es un debate que ya está saldado. El problema, está bueno lo que decís, porque de repente ese niño o niña tiene algún tipo de predisposición a desarrollar algún tipo de patología, y, digamos, el ambiente, más allá de la crianza, podemos ampliarlo mucho más, puede problematizar mucho más la patología. En el caso del autismo, lo fundamental es intervenir pronto, porque vos podés enseñarle un montón de conductas. Y el problema que pasó durante mucho tiempo es que los tratamientos eran muy malos, los diagnósticos son muy malos, también podemos hablar ahora, y no es lo mismo empezar a trabajar, digamos, desde un marco, si querés, cognitivo-conductual complejo, donde también tiene que participar a veces algún psiquiatra, algún neurólogo, alguna terapista ocupacional, alguna psicopedagoga. Cuanto antes lo hagas, mejor. Eso es lo que pasa en autismo. El problema es que muchas veces no han sido buenos. A ver, en niñez el diagnóstico es complicado, pero a veces es una herramienta que te permite tomar un camino, ¿sí? Y sí, Yo igual tengo como, yo trabajo también en escuelas, digamos, en instituciones formales, pero también trabajo en instituciones no formales. Y yo creo que si bien uno cuando está dentro del aula es mucho más difícil, como decía Diana, hoy estamos teniendo 20 chicos, entonces no podés estar tal vez muy atento a todos, y siempre hay algunos llaman más la atención y vos tenés que poner el foco ahí. Pero en la institución no formal en la que trabajo, hay un chico con Asperger. Y la diferencia para mí grande que veo en los dos espacios es que como en la institución no formal es mucho más libre el trabajo y también las actividades que desarrollan los chicos, no se le exige nada ni necesitamos ningún acompañamiento, porque el acompañamiento se lo terminan haciendo los mismos chicos. Es decir, este chico ahora tiene 17, termina la secundaria, como decías hoy en el ejemplo, tiene un nivel de inteligencia y un poder de reflexión enorme, claro. Pero sin embargo, si la dinámica es estar sentados, charlando, haciendo una actividad, y él se cansa, se levanta, se va, y no pasa nada, y vuelve a la media hora y se suma de nuevo a la actividad, y lo puede hacer porque está en una institución que no es formal, y nosotros no esperamos que él esté la hora sentado, ¿no? Para mí el problema que pasa en esto de la inclusión y la integración dentro de la escuela es que se lo quiere encajar en un formato que no es el que el chico necesita, como le pasa a un montón de otros pibes que ni siquiera tienen un diagnóstico. Yo tengo chicos que terminan haciendo la actividad sentados en el piso y no tienen diagnóstico de nada, simplemente necesitan acostarse en el piso, hacer la actividad porque están jugando y tienen 11, 12 años. Pero si yo pretendo que ese chico se siente y esté las 2 horas sentado, no lo va a hacer. Entonces, para mí, más allá del diagnóstico que uno haga por si tiene alguna patología de base o lo que sea, me parece que también es como ser más flexible en lo que esperamos de los chicos en general. Porque si hoy el chico no tiene ganas de hacer la actividad y va a estar toda la clase caminando, me la tendré que bancar, y si yo habilito eso, el resto de los compañeros también lo va a habilitar. Y tal vez esta situación que vos decías al principio de yo siempre quiero responder, que yo creo que era una de esas también, no va a ser incómodo para ese pibe si yo lo naturalizo. En tal caso tendré que ver cómo juego en ese que siempre quiere contestar o que queda como el traga para que los otros no lo pongan en ese lugar. Digo, Sí. porque si no es muy sencillo, digamos, etiquetar y catalogar y pretender que todos estén sentados o todos cumplan de cierto modo la actividad. Es más difícil entender que los 25 se van a comportar diferente. Y tendré que ver cómo negocio y cómo juego para que todo el mundo se sienta cómodo dentro del aula, que es la parte más compleja. Pero lo que voy es que, por ejemplo, en este caso de Asperger, bueno, él participa a su modo de las actividades y es lo que
todos aceptamos que él participa así y el resto también lo entiende así. Entonces, no hay ningún problema en este espacio que es no formal. Para mí el problema a veces de la escuela es eso, que es rígido en ciertos aspectos y que sí, el chico termina quedando fuera, por más que le ponga la maestra integradora, por más que le dé una actividad diferente, como que ahí mi sensación es esa, es tan rígido a veces que es imposible que pueda integrarse. Bueno, tocaste un montón de temas que son súper interesantes, ¿no? Yo no conozco mucho de educación formal y no formal, como para decirte algo. Coincido plenamente con tus observaciones, que también van en el sentido de Ana, me parece, donde es fundamental que la comunidad sea tolerante a la diferencia, si se quiere, o a los problemas que puedan surgir, y depende mucho Pero perdón, voy Sí, a hacer una salvedad, disculpa. Este mismo chico que tuve como alumno, un día se fue, como lo hacía habitualmente. Y como tardó mucho tiempo, mandé a otro de los alumnos a ver qué estaba pasando. No lo encontraron, entonces tuve que bajar y dejar a los 25 que tenía y hablar con la directora y explicar, fulanito no está en el aula y no lo estamos encontrando. Bueno, tuve un primer apercibimiento que nunca había tenido en mi vida de docente, porque dejé a los 25 chicos y no esperé hasta el recreo para hablar con la directora. El segundo apercibimiento vino porque lo encontraron sentado en una cornisa. Entonces me dijeron, ¿cómo pude dejarlo a él solo que se vaya del aula? ¿Sí? Así que a partir de ese día tuve que hablar con la mamá y le tuve que pedir que tramitara un acompañante terapéutico, porque la verdad que nunca me había pasado y me sentí muy mal, porque me sentí como culpable de haber dejado a este nene que se podía haber tirado por la cornisa, ¿sí? Así que la verdad, pero bueno, la institución escolar tiene sus reglas y a veces nosotros nos tenemos que amoldar como podemos a esas reglas, pero porque algo están, por algo están, a eso me refiero. no, y creo que lo que te pasó pudo haber pasado en la calle, pudo haber pasado con la mamá, digamos, pudo haber pasado también en una institución no formal, ¿sí? Para mí lo que es clave es que haya tolerancia frente a un niño con síndrome de Asperger, por ejemplo, si se quiere. A ver, también creo que ahí, Paula, lo que está bueno que traes es el tema del diagnóstico. El diagnóstico, no, ahí yo no coincido con muchas charlas que se dan sobre el tema del diagnóstico como estigmatización, como etiqueta. El problema para mí no es el diagnóstico. Para mí el diagnóstico es una herramienta de trabajo. El problema es justamente trabajar con la sociedad y hacerle entender que eso no es algo negativo. También estoy en contra, no sé si decirlo así, pero hay muchas charlas en contra de la medicación, ¿no? Y el problema tampoco no es la medicación, me parece. El problema es que es mal utilizada, hay poca información, o incluso, bueno, hay mucha gente que se automedica, y eso es el error, ¿no? Pero la medicación en muchos casos salva vidas, bien utilizada, o puede mejorar la ansiedad, si quieren, de una persona, no necesariamente de un niño o niña, ¿no? Entonces, nada, quería traerlo también. Pero bueno, el diagnóstico para mí es una herramienta que no necesariamente es eterna, porque el caso puede mejorar, además. Pero muchas veces trae certidumbre a los papás y a las mamás frente a la incertidumbre. Históricamente, me parece, muchos psicólogos y psicólogas y psiquiatras antes usaban una categoría del DSM, que es el manual que tienen los profesionales de salud mental, que es TGD no especificado, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y lo usaban como, eso está mal utilizado, porque lo usaban como una bolsa, donde no querían decir que el niño tenía alguna otra patología, pero entonces
es un problema porque no sabes bien cómo trabajar. Bueno, está bueno el tema. Quiero mostrarles algo acerca de la pandemia, porque bueno, salió hace un momento el tema, y bueno, esto lo deben haber visto también imagino con Enrique o con Antonio, ¿no? Pero la definición de salud. ¿Pero por qué traigo esto? Porque esto lo presentamos en una jornada sobre los efectos psicológicos de la pandemia. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Va en la línea también de lo que dijo Ana, de lo que trajo Melinda. ¿Cómo ven a la gente? Pero trabajemos con datos. Hace un rato hablamos de algo que sucedió ayer, o antes de ayer, de violencia en la escuela. Yo desde mi apreciación personal, digamos, sin datos, sin nada, veo mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Ansiedad y una aceleración importante. Pero bueno, veo lo de población, yo estoy en Tigre, digamos, urbana, mucha gente, tal vez en otros espacios es diferente. Acá por lo menos noto un poco eso. Bien. ¿Coinciden? Y depresión, les pregunto, así como observación. ¿Problemas para dormir? A mí no me pasó, pero conozco mucha gente que tuvo problemas. Y automedicación, que hablábamos hace un momento. Porque el problema de la pandemia fue que fue una crisis sanitaria, pero también fue una crisis social, económica y psicológica. Entonces lo que ven generalmente, por lo menos mis colegas de atención clínica, es que los casos, las consultas aumentaron, y que, como dice Paula, creció muchísimo los niveles de ansiedad. Ya de por sí, si nos centramos en las grandes urbes, como decía Paula, el nivel de ansiedad es más alto que si vivís en un lugar más tranquilo. O sea que tu línea de base es alta. La pandemia, sí, Mariana. Estás muteada. Hola, buen día, perdón, entré tardecito, pero acá estoy. Yo vivo en un pueblo chico, muy chico, Sí, 3.000 habitantes como mucho, y el nivel de ansiedad y depresión es elevado. sí. Ok, Digo, no por... pero vos decís, durante la pandemia, prepandemia. Es elevado, es el mismo, tengo el mismo índice a lo largo de todo el año que las grandes poblaciones, porque lo he estado midiendo, porque, bueno, cuando yo empecé a trabajar acá dije, bueno, pero esta gente que sufre, si vive entre montañas y la naturaleza, y es un mito, ¿sí? Encontré los mismos índices de ansiedad y de depresión que en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires y estuve en Buenos Aires hasta hace 10 años, y en la pandemia, obviamente, las personas ansiosas y que ya tenían un índice de ansiedad y depresión eran las que más consultaban, se agravaba la situación. Bueno, buenísimo. ¿Me mandás el artículo o los datos? Sí, dale, y te voy Ok, a pedir ayuda porque este año cumplo 10 años acá en el puesto y estoy sí. analizando todas las consultas hechas a lo largo de estos 10 años. Claro, está bueno sistematizarlo, me parece. Sí, Así que, buenísimo, bueno, genial. bien. Entonces les cuento un Dale. poquito los datos que sabemos acerca de la pandemia, ¿no? A ver, vamos a pasar. Esto ya lo saben. Esto, bueno, es más del año pasado. Y entonces, ayer justamente hablábamos con otro psicólogo de los efectos post-pandemia. ¿Y cuándo es la pospandemia? Yo no sabría decirlo, porque
no sabemos si no puede venir alguna otra ola. Esto de la variante Delta, o supuestamente nunca entramos en tercera ola. Entonces, ¿cuándo es la pospandemia? Yo creo que estamos entrando y saliendo, ¿no? No sé qué opinan con respecto a eso. Estos son los primeros efectos psicológicos observados internacionalmente que lo midió la gente de China, porque en China comenzaron en cierto punto. Bueno, China, India, sudeste asiático. Estos son los primeros datos. Y las consecuencias más prevalentes fueron, primero ansiedad, como dijo Paula, después depresión y también estrés postraumático, que eso me resulta interesante. Entonces, estos son los efectos psicológicos más prevalentes. ¿Qué más? Los problemas económicos. Hay algunos estudios estiman que hasta el 40% de los costos se asocian directamente a la productividad laboral, ya sea por licencias médicas, a trastornos psicológicos, así como diferentes grados de discapacidad eventual. Mi papá trabaja en el sector de salud mental y lo que está viendo es como un aumento muy desmedido realmente de licencias laborales. Entonces, esto también generó, bueno, es lo que hablábamos hace un momento, estamos como muy conectados. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que el trabajo como mínimo se duplicó. Las que están en el sector docente, digamos, en el sector docente hubo que preparar clases online y todo eso, entonces como mínimo se duplicó. La Fundación INECO, Sí. ¿sí? La que tiene Manes, a través de la escuela de maestros, que es sí. ¿Sigo? Sí, sí, sí. No, me acerqué a buscar el termo nomás. No. Bueno, hizo una encuesta a varios docentes que hacemos cursos a través de la Escuela de Maestros con respecto a cómo estábamos llevando la pandemia. Y los resultados son los mismos que acabas de decir, que en la mayoría hubo depresión, en la mayoría hay muchísimo estrés, y este estrés estuvo generalizado porque de un día para el otro tuvimos que enfrentarnos a dar clases y a generar todo un sistema que no estábamos habituados, ¿sí? Entonces, todo eso obviamente nos llevó muchas horas de trabajo más allá de las horas habituales, el tema de la familia, el tema de conectarnos con las familias dando nuestros teléfonos y que nos llamaran en cualquier momento, etcétera, etcétera, y eso obviamente generó mucho estrés, pero bueno, está bien, me parece bastante bien documentado en esta investigación de INECO. Bueno, yo sumaría ahí también, perdón, sí. que también era un tema central que se hablaba en todos lados, y aunque digo, uno no es que estaban hablando de cada uno de nosotros en los medios de comunicación, pero eso también genera un cierto, hay una cosa que estás todo el tiempo escuchando, que los maestros esto, que la escuela lo otro, y todos los días era como, en un momento era lo único que se hablaba, y digo, no es que uno se iba a ser responsable de todo lo que pasaba en educación, pero uno trabajaba de eso todos los días y como que te hacía repensar un montón de cosas. Como un día te levantabas y eras el super maestro y al otro día eras la peor basura, sí. Digo, como... Y eso también me parece que jugó un poco en contra en algunos aspectos. No, bueno, el efecto de los medios, en esta presentación que tengo, se los comento. Lo que se recomienda ya desde antes de la pandemia, por ejemplo, frente a desastres naturales, lo que se encuentra en las investigaciones es que estar expuesto a las noticias te genera un peor, digamos, nivel de salud mental, ¿sí? En que, por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan el tsunami en Indonesia? Bueno, estar expuesto frente a las noticias cuando viviste la situación no está para nada recomendado, porque te genera volver a revivir la situación. ¿Bien? Entonces, acá también, una de las primeras recomendaciones fue, no estés todos los días, mantenete informado, porque es importante, pero no tengas prendidas las noticias todo el día contando la cantidad de casos
la cantidad de fallecimientos. Sí estar informado y saber cómo cuidarte. Pero lo que hicieron los medios en un momento, lamentablemente, era algo iatrogénico. Ese es el problema. Bueno, a ver, vamos acá a estos datos. Esto es del Observatorio de Psicología Social de la UBA, que lo que encontraron es, a ver, las barritas amarillas son participantes con alteraciones, y las barritas verdes, participantes sin alteraciones. Entonces, esto es en sueño. Encontraron un aumento del porcentaje de participantes con alteraciones del sueño de un 73% del periodo. Esto fue cuando en el peor momento de la cuarentena, en el peor momento del ASPO, cuando estábamos en fase 1. Lo que hicieron fue hacer un seguimiento. Lo que encontraron es que hubo un aumento, ¿sí?, de casos de problemáticas relacionadas al sueño, volvió a bajar y volvió a subir. Entonces, por eso les decía hace un momento que yo no estoy seguro en qué momento estamos saliendo o estamos entrando de distintos momentos donde estamos peor. Creo que se va a estabilizar nuestro estado de ánimo, mínimo tiene que pasar un año. Tenemos que ver en qué momento se controla todo. Sí, las vacunas generaron mayor nivel de certidumbre. Bien. Cuando se les preguntó a los participantes si debido a la cuarentena habían aumentado el consumo de tabaco, alcohol o drogas ilegales, hubo un incremento en el consumo de tabaco de un 48%. Acá estuvo muy interesante el estudio porque fueron midiendo en distintos momentos de la cuarentena. Lo que encuentran es que en la primera toma, en la primera medida, había un 48% y después subió al 54%. Después, incremento en el consumo de alcohol. En la primera medida tuvieron un 27% y a los 115 días de cuarentena un 35%. Hay un incremento, ¿sí? Y respecto a drogas ilegales, se observó de 27% a 35%. Drogas ilegales. Bien. Y perdón, ¿no se midió en algún momento el tema de la obesidad? Porque nadie habla de ese tema, pero me parece que todos en casa pensábamos qué vamos a preparar de comer, qué comemos y comíamos, porque era lo único por ahí que nos gratificaba, pero no escucho en ningún medio que se hable del tema, que se ocupe del tema. Mira, Lo que sí, Valeria. quiero comentar algo, sí. Lo que se vio es que en los países donde ya está aprobado el etiquetado frontal de alimentos, hubo como un impacto menor, donde el consumo de productos procesados se había visto disminuido a partir de la implementación del etiquetado frontal. Eso disminuyó el impacto porque también había menores posibilidades de asistir a ferias y toda la compra se centralizaba en un solo día a la semana y eso había aumentado de nuevo el consumo de ultraprocesados. Eso sí está demostrado, digamos. Sí. Claro, eso lo escuché, está bueno, vale lo que traes. Pero es cierto, de hecho vamos a hacer una búsqueda. En este estudio de la UBA y en el que hicimos nosotros no lo encontramos, no lo medimos, pero hubiera estado bien, Ana, es interesante hacer un longitudinal. Voy a ver si podemos hacer una búsqueda ahora en vivo. A ver. Vamos a hacer una búsqueda sobre peso. A ver, vamos a buscar un artículo científico. Voy a poner algunas palabras clave. COVID-19 and... ¿cómo se dice peso en inglés? Weight increase.
Weight change during the COVID. A ver, vamos a ver. Cambios de peso durante el confinamiento en el hogar. Efectos en variables psicosociales. Pueden buscar acá los highlights que son, digamos, los conceptos fundamentales de ese paper. Entonces, durante el COVID, el efecto del confinamiento COVID-19, la mayor parte de los individuos declararon, mirá esto que interesante, Ana, yo hubiera pensado que hay un incremento. Acá este paper dice que la gente no comunicó cambios de peso. A ver, los hombres y los individuos con obesidad tuvieron mucha variabilidad en el peso. Después, los síntomas depresivos estuvieron vinculados, hay una asociación con cambios de peso grandes. El concepto de pre-obesity fue expandido para incluir pérdida de peso también. Claro, o sea, es que la depresión no necesariamente te va a llevar, no te lleva siempre a un aumento, también te puede llevar a un decremento, podés perder peso. Y después, actividad física y optimismo fueron encontrados como elementos protectores para el cambio de peso. ¿Qué opinan de esto? Yo, a ver, es un paper nada más, habría que buscar más. A mí me llama la atención, yo creo que, por lo menos desde la evidencia anecdótica mía, yo aumenté de peso. No sé. También hubo mucho incremento en esto de la conciencia en la alimentación. Mucha gente con esta, bueno, oportunidad de que tenía mucho tiempo en casa, antes comía muchos o ingería muchos alimentos procesados, porque era lo más rápido, porque era lo que a tu vida cotidiana le era mucho más fácil. Y a partir de eso, yo tengo un montón de amigas que han empezado a ver esto de, bueno, no, compramos las verduras, hago, por ejemplo, la sopa. Entonces, todas estas cuestiones de empezar a pensar en justamente una alimentación más saludable y más consciente en cuanto a los alimentos que ingerimos, yo creo que se ha visto. Igual no tengo datos así científicos, pero creo que es muy complejo porque tiene que ver, en realidad hay muchas variables, creo yo. Tiene que ver también, me parece, que con un nivel socioeconómico, no es lo mismo en una de esas en personas que en una de esas no tienen la posibilidad, porque la realidad también es esa, que hay determinados alimentos que son más caros para consumir que otros, o el tema de preparar, y en una de esas, en determinados, digamos, en niveles socioeconómicos, la realidad es que no es algo accesible para todos, también esa es una realidad. Bueno, igual tienen que ver, creo, también estas cuestiones en relación a la salud mental, el tema de cuánto estresado, deprimido o ansioso estaba la persona, que a lo que iba es, bueno, más consumo a veces de azúcares, el tema también del alcohol, que a veces uno lo tomaba los fines de semana y después cuando estás durante toda la semana en tu casa, Sí. que era lo mismo un lunes que un domingo, porque podía salir hasta las 2 de la tarde nada más, y aquellos que eran prioridad, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, del aislamiento, creo que eso también influyó significativamente. Después, vuelvo a decir lo mismo, creo que son un montón de variables las que hay que tener en cuenta como para hacer algo generalizado. Bien, sí. Por ejemplo, nosotros encontramos que la variable apoyo social puede ser un factor protector, pero en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque que esté tu familia puede ser bueno, porque te permite no vivir la soledad durante la cuarentena. Pero cuando empezás a meter variables, como decía Débora, alcoholismo es un problema. La violencia de género creció, ¿sí? Entonces, aumenta el alcohol, aumenta la probabilidad de violencia y específicamente violencia de género, sí. Vamos, pero un poquito, mi idea era también mostrarles cómo buscar información y que la puedan bajar, ¿sí?
Entonces supongamos que queremos bajar este paper. Esperen que... Acá está. Bien. ¿Les mostré cómo bajar paper la semana pasada? No, ok. Bueno. Ustedes saben que la investigación científica lamentablemente está también muy atada a corporaciones editoriales que venden los papers. Por ejemplo, si yo quiero comprar este paper de cambios de peso, vamos a poner acá 35 dólares, casi 36 más bien. Creo que no lo compraré, ¿no? Entonces, volvamos. ¿Qué puedo hacer? Les pregunto, ¿qué puedo hacer? No tengo los 35 dólares. Yo estoy escribiendo, supongamos, una tesis sobre cambios de peso, y bueno, por más de que no coincida de repente con este paper, quiero bajarlo y quiero ver a cuánta gente evaluaron. Si evaluaron solamente gente de Estados Unidos o hicieron también, como decía Débora, gente que esté en situación de vulnerabilidad social, gente de otros países, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Entonces, la verdad que yo lo necesito. Lo que puedo hacer es, esto que ven acá, este numerito que les estoy marcando, se llama DOI. ¿Sí? El DOI es una palabra en inglés que se llama Direct Object Identifier. ¿Sí? Es como un numerito que cada revista científica le da a cada paper. ¿Sí? Tiene un número exclusivo. Entonces, yo con ese numerito exclusivo puedo ir a una página que se llama SciHub. Cópienla si quieren. Esperen que lo pongo en el chat. SciHub.st. Ahí se las tiré. ¿Se acuerdan que copié un numerito, que copié el DOI? Lo pongo acá. Lo copié y lo pegué. Y voy acá a Open. Y ahí me aparece el paper. Débora, ¿querías decir algo? Y entonces vamos al paper. Esperen que quiero meter un poco de zoom, pero no estoy pudiendo. Ahí está mejor. Y acá está el paper completo, entonces está bueno, porque fíjense, esto evaluaron a 4.300 personas, no, nada mal. Yo creo que este paper, quiero ver de dónde son. Porque dice, acá en el método dice Spanish Citizens, ¿serán de España? No, no lo sé. A ver si... Es que no tengo tampoco el nombre de los autores. Qué raro. Acá están. Abajo de todo. Son ellos. Javier, y bueno, son de Oviedo, de País Vasco. Bueno. Perdón, Sí. pero por ahí trayendo un poco lo que nos decías al principio en relación a esto del marco más científico dentro de lo comunitario. Y a mí muchas veces esto me hace un montón de ruido porque, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos hacer este análisis en relación al aumento de peso o a las variaciones en la alimentación o consumo de ciertas, por ejemplo, el alcohol y demás. Y yo tengo este paper, ¿no? Supongamos, pero yo, Sí. Si analizo una población rural de nuestro país, del interior y demás, digo, no me va a sustentar en nada. Yo, como lo que pienso es que entiendo que es necesario a veces el marco científico, pero la mayoría de
de la parte académica es bastante hegemónica en relación a la población que mira y analiza. Y como que yo a veces comparo, y no tiene ni el mínimo punto de comparación con la población que yo estoy mirando. Y muchas veces no tengo material teórico, lo voy generando en el momento con las observaciones que voy viendo, sobre todo en este tipo de poblaciones. Pensando en nuestro país, incluso en poblaciones de grandes urbes, de barrios populares. No tiene nada que ver con la población a veces que se analiza. Digo, yo trabajo acá en un centro comunitario, acá en pleno Tigre Centro, pero la población no tiene nada que ver con la población de Tigre Centro, acá cerquita del Puerto de Fruto y demás. Digo, como que me puede dar cierto sustento teórico, pero yo no sé si puedo analizar esa población con ese marco teórico. Desde ya, o sea, totalmente. Pero entonces está bueno ver cómo otros países han hecho esas mediciones, uno las tiene que leer críticamente. Yo no digo que sean palabras santas, por eso fui a ver de dónde eran. Son de País Vasco, que nunca estuve, pero me dijeron que es divino y seguro que tiene una realidad económica distinta a nosotros y donde no van a encontrar probablemente los problemas que se encuentran en una salita, ¿no? Entonces, totalmente, pero entonces busquemos información de Argentina. El tema es que sí, por ahí pienso que nos puede sumar desde la metodología o desde el, bueno, cómo se hizo el análisis o qué población usó, pero como que a la larga o a la corta, digo, esa información la tenemos que sacar específicamente de la población con la que querramos trabajar. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa muchas veces, el problema que tenemos es que no tenemos tantos equipos de investigación, es una realidad, no tenemos muchas estadísticas, entonces las tiene que crear uno, porque es necesario contar con datos. Por ejemplo, Mariana recién me dijo, yo hice una investigación en el pueblo porque lo quería comparar con lo que pasa en zona urbana, y eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Me parece que ese es un trabajo importante, no digo que sea el único, pero es importante contar con evidencia. Yo hablo de la importancia de la evidencia y eso te va a ayudar después a sacar conclusiones. No es que la evidencia sea 100% palabra santa, porque si no estaríamos hablando de dogma, pero sí te sirve para, justamente por ahí, para replicar o para mejorar el estudio, porque este paper no lo leímos a fondo, pero por ahí yo lo leo y digo, solamente evaluaron a hombres, dejaron de lado a todas las mujeres, no sé. Entonces, vos ahí, ¿qué haces? Podés decir, el paper está bueno, pero le falta esto y yo lo puedo replicar. Y un poco me parece que esa es la idea de, claro, por lo menos cuando hacemos investigación. Paula. Sí, entiendo. Perfecto. Sí, me gustan esas intervenciones. Yo les cuento, trabajo mucho sobre vulnerabilidad social y niños, por ahí en las clases. Lo que pasa es que les dejé muchos artículos y ya estoy cansado, me prefiero hablar con ustedes de otras cuestiones, pero es interesante, porque yo trabajo en vulnerabilidad social, y no es lo mismo la vulnerabilidad social en Barrio 31, acá en Capital, que en algún barrio en San Miguel, o en el barrio Rodrigo Bueno. Yo conozco esos, ¿no? Fundamentalmente, pero hay muchas diferencias. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad social, cuando hablamos de pobreza, ¿de qué estamos hablando? Y esto viene a colación de lo tuyo, Paula, porque a mí me gusta también leer papers sobre el efecto de la pobreza en otros países. Y de repente lees papers, no sé, de España, o lees artículos de Estados Unidos, o mismo de Noruega, y la vulnerabilidad social no es para nada la misma. Pero ¿qué hicimos? Nos pusimos en contacto con ellos y les dijimos, mirá, empecemos a hacer estudios cross-culturales para ver qué es lo que más afecta. ¿Sí? Entonces, está bueno, Paula, lo que decís, y todos los investigadores, los investigadores de otros países
están muy interesados también en conocer otras culturas y bueno, pudimos trabajar en conjunto y eso me parece excelente. Entonces, los papers van cambiando, eso es lo interesante. Y yo creo que nos falta un montón de investigación en Argentina, hay muy poca investigación, es un problema. Esto que decía hace un momento de los valores de ansiedad y depresión, el único paper que se hizo sobre prevalencia salió, o que yo conozco, salió hace 2 años, donde evaluaron a 10.000 personas y establecieron cuáles son los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, pero nos falta un montón de info para mí. Ese es el tema. Bien, ya las dejo libres. Les muestro algo que hicimos. A ver. Esto fue más basándonos en trabajo. O sea, sobre los efectos de la pandemia en el trabajo. Entonces, siempre está bueno tener una pregunta de investigación que te guíe. Por ejemplo, una sencilla. ¿Afecta a la pobreza el desarrollo cognitivo? Es una pregunta válida. Después vos tenés que entrar a definir qué es pobreza, qué es desarrollo cognitivo, qué es lo que vas a medir de todo eso, desde dónde te vas a parar teóricamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá hay una pregunta, ¿existe asociación entre estrés de pandemia y depresión en el contexto del aislamiento? Es una pregunta clara, o sea, a nivel metodológico, y la podés contestar. ¿Y cuáles son las diferencias de acuerdo a los factores laborales? Porque en el primer momento de la clase estábamos hablando, no es lo mismo la maestra que tiene que ir presencial que el oficinista que está desde su casa haciendo home office, ¿no? Es una pregunta. Por ahí podemos sacar algunas hipótesis, pero está bueno salir a estudiarlo. Entonces, primero, bueno, ¿qué entendemos por depresión? ¿Cuántas psicólogas hay en la sala? Levante la mano. Mariana y Melinda. Ah, está bien. Porque mi sensación de la clase pasada era que, no sé, casi no había. Entonces, depresión la podemos definir desde distintos marcos teóricos. Lo importante es que vos seas coherente después con cómo llevas el estudio, ¿no? Cómo lo llevas adelante, cómo lo vas a medir. Entonces, acá nosotros utilizamos un marco teórico más cognitivo de Beck y adopta distintas formas la depresión en función de características sociales y culturales, porque eso va a impactar en tus creencias y en cómo vas a interpretar los eventos del mundo, en líneas generales, ¿no? Por eso características sociales, es lo que hablábamos hace un momento. Depresión para, no sé, un porteño, ¿sí? Que está en un monoambiente en Palermo, puede ser una cosa, pero para el hombre que está en un barrio precarizado, ¿sí? Puede ser otra cosa, porque, digamos, lo social va a impactar fuertemente, lo cultural también. Entonces no es únicamente la presencia de tristeza, implica desinterés, desaliento y desesperanza vital, que son conceptos en los que no me voy a meter ahora a full. Tampoco soy muy especialista, les soy honesto. Entonces, pero algo interesante fue que encontramos que esto, a ver, cuando apareció la pandemia, había poca información acerca de algo tan mundial que yo creo que también se debió a los medios de comunicación, pero hubo momentos de crisis sociales y políticas en varios lugares, y lo que se sabe es que aumentan los índices depresivos y de ansiedad. Puede ser una guerra, por ejemplo, ¿sí? Y algo que está bueno también es que se generó un nuevo constructo que es estrés de pandemia. Ya apenas surgió la pandemia y los psicólogos empezaron a dar cuenta que aumentaba el estrés,
armaron un constructo que es estrés de pandemia. Es un estado psicológico producido por un proceso de adaptación donde el individuo valora demandas o exigencias del entorno determinadas por la pandemia como desbordantes de sus recursos para realizarlas con efectividad. Por ejemplo, cuando, yo me acuerdo, esto lo pienso con Ana, ¿no? Porque cuando empezó la pandemia, que fue en marzo del año pasado, yo estoy en la carrera de psicología de la UAI, y me empezaron a escribir los profesores y me decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las prácticas? ¿Qué vamos a hacer con las clases presenciales? ¿Van a arrancar? ¿No van a arrancar? Y estuvimos hasta el último día y yo no podía contestar porque lo tienen que decidir los vicerrectores. Entonces, pero lo cierto es que cuando comenzó todo dije, este barco se hunde. Les soy honesto. O sea, esto es algo nuevo. No sé si voy a poder estar a la altura. Entonces esto es algo desbordante. Finalmente, más allá de que a su momento decíamos, no sé si salimos muy bien de esto, sí creo que tuvimos mucha flexibilidad, los profesores, en el sector educativo creo que hubo una flexibilidad tremenda. Las maestras, los profesores, digamos, fueron los que pusieron el cuerpo, fundamentalmente. Ana, ¿Puedo hacer otro comentario? Sí. Que me parece interesante, que también nos está evaluando. Ayer hablé con el rabino de mi comunidad, yo soy judía, y él me dijo que a partir de que se dispuso que podían entrar más gente, y después ahora que se normalizó totalmente, las sinagogas explotan. No sé cómo será el tema de las iglesias, pero la gente que se acerca a presenciar un oficio religioso, en el caso de la sinagoga, explotó. ¿Sí? Estuvimos de fiesta, Año Nuevo, etcétera, pero los viernes, los sábados, los días de semana, es como que se llenó completamente de una cuestión religiosa que no sabemos cómo. Me preguntaba, ¿cómo lo pensás vos? La verdad que no lo entiendo, porque cómo con el tema de la fe, de la creencia y de todo eso, llevarlo a una comunidad, estar en comunidad. Ir al templo es estar en comunidad. Así que también sería interesante investigar al respecto, porque es algo nuevo y me pareció muy acertado el comentario del incremento de personas en el templo. Te lo doy como trabajo entonces. Te lo doy como trabajo. 2 carillas sobre religiosidad y pandemia. ¿Está? Me buscas información, me interesa. Pero ¿sabés lo que pensaba mientras me lo decías? Es que acá todavía como que no hubo un estallido social. En estallido social en el sentido de lo que dice Ana. Pero ¿vieron en Europa cuando abrieron, que de repente salió, creo que en Inglaterra, salió toda la calle, la gente a la calle y estallaban los pubs? Es decir, puede ser religioso, puede ser festivo, pero es como que la gente necesita volver a estar en contacto, ¿no? No sé qué opinan con respecto a eso. Bueno, sí, Melinda. No, yo estaba pensando en realidad, no respondiendo a tu pregunta, pero me quedé pensando en esto del estrés de pandemia, que sobre todo también se vio como en la primera etapa, que salían como un montón de tips de todo lo que tenías que hacer en pandemia. Tenías que pintar tu casa, tenías que lavar, tenías que cocinar, tenías que hacer ejercicios. Y digo, eso también generó como una situación de estrés, porque quizás uno no tenía ganas de hacer nada de todo eso. Digo, y cómo desde los medios de comunicación o desde las redes sociales se iba como marcando esta tendencia de la productividad en tanto tarea de hacer todo el tiempo. Y digo, me parece que eso también fue un plus de estrés de pandemia, que puso una vara como demasiado arriba, y que quizás no todos o todas llegaron o llegamos a cumplirlo, digo, y la frustración que también acarreaba como no llegar a esas expectativas que te vendían las redes sociales o los medios. Entonces, quiero que en tu trabajo cuentes el efecto de la relación entre medios y pandemia. No, ninguna vamos a querer opinar porque se viene el trabajo atrás. Puede ser otro tema, ¿eh? Acá porque, bueno, salió lo de la pandemia, pero pueden elegir otro tema, no hay problema. Pero sí quiero que lo hagan desde
buscando papers, buscando información, me gustaría que hagan eso. Les quiero mostrar lo que hicimos, que es muy humilde en este caso. Bueno, evaluamos a 521 sujetos, mayoría de mujeres, y bueno, evaluamos con inventario de depresión, de Beck, y el inventario de estrés de pandemia. Bueno, lo hicimos por Google Forms, que es una herramienta que está muy bien, así que se las recomiendo. Ustedes deben haber llenado un montón, pero lo interesante que tiene es que también podés cargar una de estas escalas, ¿no? Como les puse acá. Y después eso te lo transforma al Excel, lo cual está buenísimo. Si querés hacer un análisis estadístico, o también análisis cualitativos, podés hacer preguntas a desarrollar, no hay problema. ¿Qué datos tuvimos con esto? Bueno, situación laboral, esto es estadística descriptiva. Por ejemplo, en esta primera torta, empleados había 45, desempleados 18%, y emprendedores 37%. Otro concepto que está como muy, muy de moda. Si los ingresos estuvieron afectados, una pregunta importante, fíjense que más de la mitad tuvieron los ingresos afectados. Esto es descripción, no sacamos conclusiones, ¿no? El temor a la posibilidad de cierre, recuerden que esto era 2020, ups, me fui para adelante. El 40% tenía miedo a un posible cierre. Después preguntamos sobre el tamaño de la empresa, bueno. Después, niveles de depresión, acá se pone más entretenido. Entonces, vamos a nivel de estrés de pandemia altísimo. El 80% puntuó muy fuerte o muy fuerte. 15% moderado y 4% muy leve. ¿Por qué esto es interesante? Porque es lo que hablábamos, estamos viendo, esto fue 2020, en 2021 por ahí, estamos viendo el resultado de esto, ¿no? Del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre que tuvimos. El nivel de depresión está como más repartido, igual es alto, severo 25%. Y este es mínimo, 33%. Después hicimos una correlación, encontramos, esto es lo interesante, ¿no? Que a mayor depresión, mayor estrés. O sea, son dos caras de la misma moneda en líneas generales, a veces, la ansiedad y la depresión. Bueno, les quería mostrar esto. Pongámonos de acuerdo con el trabajo. 2 carillas nada más les voy a pedir. ¿Sí? Entonces, tenemos Ana, vos lo tenés. Después, ¿quién más? Paula, no, Melinda Medios. Oh, sí. Mariana, buscá, escribime como un informe sobre qué pasa en zona urbana y zona rural, ¿entendés? Algo así me gustaría. No sé si me escuchó. Sí. ¿Me escuchaste? No estoy seguro. No, está como concentrada haciendo algún tipo de trabajo. Bueno, sí, es que está como, no sé, tiene como el celular en un estante, me parece. Algo así. Hola. No, Mariana, lo que quería es que me hagas 2 carillas sobre niveles de ansiedad y depresión en zonas urbanas y zonas no urbanas. Ok, ¿me escuchás? Sí, contame eso que encontraste en donde estás. Bueno, entonces, perdón, yo me perdí la consigna del trabajo. Ya me tenía atrasado. No, les estoy pidiendo un informecito de 2 carillas donde me cuenten un tema, el que tengan ganas, pero utilizando información
con evidencia. ¿Sí? Bueno, ok. Te presento parte de este trabajo que estoy haciendo, a ver cómo voy. Totalmente. Sí, aprovechá para sistematizarlo. Sí, Bien. Gracias. buenísimo. Melinda ya tiene, Ana ya tiene, Mariana ya tiene. Después, Débora. No sé, estaba pensando en algo tipo esto de la diferencia, hablaron mucho desde la educación, en una de esas desde la virtualidad y la presencialidad, cuáles fueron los efectos, no sé, estoy por ahí. Dale, me encanta. Bien. Después Valeria. Ya me puso ahí en el chat. Alimentación, Sí. cambio de peso y pandemia, que también salió. Ah, a ver, acá me hicieron otra pregunta. Mariana me pregunta por el paper. A ver, voy a ver si lo encuentro ahora y ya se los paso por acá. A ver. Sí, acá lo encontré. Se los dejo en el chat. El tema es que es pago, así que vamos a bajarlo con SciHub. Esperen que les comparto pantalla. ¿Se acuerdan cómo era? Esto apréndanlo. Tienen que copiar este numerito que sale siempre en todos los papers, que es el DOI. ¿Bien? Vamos a SciHub, ¿sí? Pongo el numerito y hago clic en Open y ahí me sale el paper. Esperen que se los quiero tirar en el chat. Ahí se los envié por el chat por si lo quieren bajar. Evaluaron a 3.900 personas. Bien. Bueno, después me queda, Valeria ya tiene, Débora ya tiene, me faltan Paula y Madeleine. ¿Tienen algún tema? Yo estaba pensando también en algo relacionado con la escuela y demás, que por ahí es el ámbito en el que más trabajo, pero para no repetir o pisar un poco lo que iba a hacer Débora, que también tenía, no me acuerdo bien cómo dijo. Mi idea es, en una de esas, perdón, yo soy psicopedagoga, por ende quizás estas cuestiones de el aprendizaje o las incidencias o el enfoque de cómo estos aprendizajes fueron significativos desde la virtualidad, a diferencia de la presencialidad que ahora se está tomando, en una de esas ese sería mi enfoque. Ok. Bueno, por ahí me puedo centrar más en comparación 2020-2021 que volvimos en relación a la deserción, por ahí. Sí. Digamos, la ¿Sabés consecuencia de la falta de conectividad, sí. No, ¿sabés también el otro tema que tocamos que estuvo bueno fue lo de integración infantil? Nada. Sí, lo único que, bueno, puede ser, pero porque como yo trabajo con secundaria, no estoy en Claro. primera infancia, pero bueno, si no también puede ser. Bueno. Ese es otro temón igual en secundaria, también la integración. También. Sí, y también hablaste de un tema importante que es medicalización y diagnóstico. Pero tomate tu tiempo si querés. Bueno. Para elegirlo. Ok. Les hago una pregunta. Generalmente los profes de los otros módulos, ¿cuánto tiempo les dan para las preguntas, digamos, del módulo, la evaluación? ¿Les ponen fecha? Sí. Están en el cronograma que está subido a la plataforma, creo que son 30 días posteriores. Está bien, es lo que estaba pensando. Perfecto. Un mes aproximadamente. Bueno, esto es sencillo. Tienen un mes para desarrollar una idea
Lo que sí me gustaría es que al menos utilicen un paper cuando citen. Así veo que bajan información. Para criticar puede ser, desde ya. Hay muchas cosas que se publican que no, como le dije, el fraude de vacunas y autismo. Puede haber mucha información que no esté bien. Así que no es la idea que pongan algo como la verdad absoluta, desde ya. Y después igual les cargo la consigna en el foro, así la tienen, sobre todo las compañeras que no están hoy. Después, Madeleine, no sé si querés comentar algo, si tenés algún tema. Yo trabajo como acompañante externa en primario y en secundario. Sí. Podría armar algo de eso, pero también pensaba en los efectos post-virtualidad en los trabajos. Digo, en general, por ejemplo, una amiga trabaja en una inmobiliaria y la demanda domingo 3 de la mañana un mensaje como se tomó una licencia hace poquito. Como eso también la desregulación, sí, eso también pensaba, en todos los ámbitos, ¿no? No, así que no sé por dónde voy. Está bien, estás en el área más laboral. Me voy a fijar a ver si tengo un paper para recomendarte. Dale. A ver. Sí, creo que algo tengo. Ahí te lo bajo. Te voy a dejar acá el Google académico de una becaria mía, y ahí tenés como un montón de artículos de distintos temas que por ahí te sirven. ¿Sí? Buenísimo. También el resto, Profe, y pregunto, porque mi tema inicial de trabajo final es sobre el cupo laboral trans. Sí. Digo, ya aprovecho, ¿cómo podría mecharlo con este trabajo? Pensando en el trabajo final. Me gustaría que busques información en el mundo acerca de cómo se abordó el cupo laboral trans. Busca información y que sea algo, o sea, también esto para todas, que esta búsqueda y como esta sistematización de información por ahí les puede servir para el trabajo final, como ir construyendo un marco teórico, ir haciendo una delimitación de variables. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. ¿Te parece? Me parece que es interesante. Sí. Porque hay un montón de info en realidad. Lo que pasa es que muchas veces, no, vuelvo a insistir, a mí me da la sensación de que a veces en nuestro país falta información sistematizada, ¿no? Entonces está bueno ir buscando y ver de qué manera ir construyendo nosotros indicadores. Bien. ¿Qué más? ¿Estamos bien? Una preguntita, cualquier Sí. cosita nos comunicamos con tu mail para por ahí hacer un esbozo de lo que pensamos hacer, a ver si estamos como Me bien parece encaminados. perfecto. Yo les dejo mi correo ahí. Desde ya me escriben. Si no les contesto en 3 días, me vuelven a escribir, insístanme. Porque ahora, digamos, el mail quedó un poco más relegado. Ahora me llegan muchas cosas por WhatsApp. Hasta recibo, no sé, tesis, todo me llega al WhatsApp directamente. Y porque es lo más rápido. Ese también es un efecto de la pandemia. Que hay como mucha info dando vueltas y de repente, no sé, alguna consulta de algún docente, antes era por mail, ahora me pasa al WhatsApp. Entonces es como que se fue corriendo el manejo de información. Eso también es algo que veo que pasó. Es decir, lo que yo antes contestaba por mail, ahora lo contesto en el WhatsApp. Eso es lo que sucede. Bueno, me gustó mucho trabajar con ustedes, conocerlas, creo que hacen un gran trabajo y está buenísimo que estemos compartiendo esto en este tiempo tan difícil. Así que, que podamos pensar sobre esto
y que generemos información y pensemos cómo abordarlo de la mejor manera. Así que fue un gusto, les mando un cariño grande, estamos en contacto y espero sus producciones. Bueno, les mando un Gracias, nos beso. vemos. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias, Ángel. Gracias, Buen fin de- hasta luego. Saludos Chao. a todos y a todas. Buen fin de. Gracias.